Bueno, este invitado no necesita presentación, casi notable, notable. El aprecio que yo le tengo, yo estimo que él lo conoce y lo reconoce porque hemos estado más de alguna vez face to face y es un tremendo honor y un orgullo para mí y una tremenda alegría tener a un ser que, como lo he dicho mucho, más de alguna vez, reflexiona profundamente, pero con sensatez, porque como decía Tesla, se puede reflexionar profundo, pero reflexionar insensateces. Agudo, profundo, sensible, eh, y yo creo que tiene una serie de atributos en su manera de expresarse, en la manera en que ha aportado a la corriente del pensamiento, comillas, terraplanista. Así que un gustazo para que nos acompañe aquí en una charla donde vamos a tratar de sacarle jugo, así los amigos que quieran hacerle una pregunta a este gran amigo que es Daniel Márquez, también por supuesto pueden hacerla en el chat ahí, Cevita nos va también comentando. Así que bienvenido Dani, un gustazo tenerte acá en ahora tengo casa propia, ya finalmente. Guille, querido, ¿qué haces, querido? ¿Cómo andás? Che, loco, la verdad, yo no sé, yo quería, en un momento digo, no subo, mejor que siga el programa porque estaba entretenido con la música, con allá, con la noticia. Y digo, ¿para qué me voy a meter yo? ¿Qué voy a arruinar todo este tremendo programa con Seba que has hecho, Guille? Y te diría, creo que lo ha dicho Rafa, si mal no recuerdo, uno de los más profesionales de nuestra comunidad, Guille, hay que decirlo. Es más, le decía off the record a Lore, pero tengo que decirlo al aire, porque yo soy de Neuquén. El chileno siempre es bueno para hacer eso. Espero con ansias el evento de Viña, porque entiendo que va a estar bien hecho. Esa es una realidad. Eso es desde la mirada de un argentino, ¿no? Que siempre es caos, que siempre es complejo, que no anda el metrobús, ¿viste? Que no anda, como dicen ahí, las líneas de buses y que por ahí se traba algo, que algo pasa. Entonces, hay que decirlo, déjame decirlo, Guille, porque es importante para que lo sepan también lo que nos van a escuchar más adelante, tus seguidores, los míos, los de la comunidad. Muy buen programa, muy buena producción, muy bien hecho, muy bien realizado. Y lo bueno se hace esperar, dice Guille, porque siempre te decimos, dale, Guillote. Mirá que a mí me dijeron en el 2020, armate tu programa. Bueno, Dani, se agradece muchísimo, sí, nada es casual, hay que decirlo también. Eh, los que hemos ido cambiando el paradigma, también nos transmutó mucho interiormente y entendemos que se produce toda una nueva, pequeño estallido tal vez, ¿cierto?, energético y vibracional que hace que las almas se reconecten en otro plano. Y Sebastián cayó, sin que yo lo buscara, perfecto, a través del programa que hacíamos con Leo Chavarría, por ahí nos contactamos y él, con su generosidad y compromiso y lealtad, me ofreció su colaboración y hoy día ciertamente es un pilar absoluto, es decir, sin Sebastián el programa se cae. pero Había una frase de por ahí un muchacho que vos conocés, que me mostraste un libro que decía, mi honor se llama lealtad. Ajá, Mi honor sí, pues. se llama lealtad. Es una frase que obviamente puede ser usada en muchos contextos, pero cuando los compañeros aparecen de ese modo, creo que alguien podría decirte ya estaba ahí y de alguna manera cuando uno es verdadero, Guille, como lo ha sido, parece que te estoy entrevistando vos, como vos lo has sido. Una charla de amigos. Sí. Entonces las cosas aparecen, pero no es que aparecen, sino que se les sale la apariencia, eso que parecía que no estaba. Viste que la palabra siempre aparece, es como que, parece, pero se sale esa apariencia y emerge lo verdadero. Y ahí aparecen lo que nosotros decimos, ¿no? Los compañeros, los amigos, hay distintos sustratos, niveles, los camaradas. Y en este caminar que nosotros nos hemos dispuesto, Guilla, hace un tiempo, sabíamos que habían personas
voy a decirlo así también porque quizás son máscaras, ¿no? Que han quedado atrás y otras que han venido y otras que todavía no han quedado atrás. Y eso es a veces lo más triste, porque uno quisiera tener 1 millón de amigos, decía Roberto Carlos, pero bueno, capaz que vos te los tenés, Guille, porque yo te he visto con esa tónica, vos tenés un perfil y eso que sos de Aries, habría que ver tu carta, no la Somos. recuerdo. No, por eso, digo, somos de Aries, pero que he aquí 2 Aries totalmente, entre comillas, ante la apariencia, diferentes, pero que tienen una voluntad impresionante. Y digo esto porque en general lo que les pasa cuando vos estaba mirando lo que vas a hacer, ¿no? Cuando vos vas a un debate o una entrevista, nadie se puede enojar con vos, Guille, no hay chance. Conmigo sí es muy fácil. De hecho, al hablar nomás. No sé si están así, Dani querido. Mira, yo trato de ser lo más meridianamente prístino posible siempre, ¿ya? Y tú lo sabes, y no soy amigo de adular, pero, y te lo he dicho y lo hemos charlado más de alguna vez, recordarás el café que nos tomamos en Barcelona, y dijiste, che, Guillote, vámonos de acá, bajamos del estudio, ¿cierto? De Canal 5, nos fuimos ahí a la plaza, en una charla maravillosa donde compartimos un rato, nos tomamos un café, qué sé yo. Entonces, el terraplanismo, una de las características que tiene muy poderosa es el vínculo sutil pero profundo que se establece entre ciertas almas. Y yo diría que eso es lo que lo hace, entre otras cosas, fenomenal. Y por lo tanto, para mí, objetivamente, es una tremenda alegría, orgullo el poder compartir este y otros espacios contigo, porque no lo digo yo, lo dicen los hechos, diría yo, y la evidencia del aporte que has hecho, que haces y que todos esperamos que sigas haciendo. Por eso queríamos que estuvieras acá. Y a propósito de un poco de lo que hablamos, voy a leer un párrafo aquí interesante que tengo de este pensador que tú conoces bastante más que yo y que tiene mucho, mucho que aportar. Dice así: en esta, una epopeya mística de la búsqueda y la transfiguración, en la que Miguel Serrano trata de hundirse en el fondo del sur para resucitar sus mitos y sus dioses o el alma de la tierra. Hay mucho de simbólico en este peregrinaje, en su intento de compenetración entre el alma de un individuo y su paisaje. Aunque se va por fuera, es como si se caminara por dentro. Y la búsqueda de un oasis entre los hielos, de una ciudad mítica en los Andes, o de un monasterio secreto al otro lado del mundo es, en verdad, la búsqueda del centro del silencio y de la paz del propio corazón. Es decir, trátase también de pasar más allá de una sola instancia de pensamiento para realizar al hombre total, con todas las instancias de pensamiento, con todos sus centros pensantes en actividad. El hombre total, la raza de titanes, la gran posibilidad soñada y la transfiguración del paisaje, de la tierra, ayudando al ser vivo a mutarse en el vértice crítico de su involución. Bueno, hablábamos hace un poquito fuera de cámaras, ¿no? Y tú dijiste una frase tan bonita, ¿no? El poeta guerrero. Más allá de todas las consideraciones de su corriente política, que por supuesto ha sido siempre tan criticado, denostado, pero un amigo mío muy cercano, muy seguidor de este tremendo escritor que es Miguel Serrano, consideraba junto con una serie de intelectuales que debiera haber sido Premio Nacional de Literatura por el aporte literario, y no solo literario, sino lo interesante de este escritor chileno es la profundidad que entra en los arquetipos del héroe, del mito, del titán, de esa cosa que late, parece en el fondo de los corazones, que toqué con Rafa Currao, ¿no? Cuando hablamos del mito del héroe, y yo lo trato de llevar un poco a toda la humanidad de algún modo, más allá si existen los non-player characters o qué sé yo, pero hay algo de héroe, parece, en cada ser que puebla este mundo. Dani, querido, ¿qué piensas tú? Pienso que, bueno, eso, la expresión poeta guerrero no es para cualquiera, porque es alguien que es capaz de
expresar en una frase un mundo entero. Y no todos llegan a eso. Te decía debajo del aire que alguien decía de él que había vivido el amor mágico o el amor eterno, no me acuerdo. Hay distintos amores, ¿no? Pero hay uno que es específico. Y eso hace que el artista, en este caso, lo hace a través de sus escritos, su poesía. Como decía Cerati, la poesía es la única verdad, porque hay verdad en el mito, ¿no? Si alguien escribe de la mitología, entonces hay verdad. Y eso, mirá, déjame decirte, lo quiero conectar con la palabra clásico que usaste hoy. Más allá de la llamada época clásica, en definitiva, clásico también puede venir de clase, pero también tiene que venir de algo que emerge y también está muy relacionado a algo que tiene que ver con lo que trasciende el tiempo. Por eso alguien dice, viste, clásico de los 80, de los 70, de los 60, uno tiene que decir la época. Y fíjate cuánto ese clásico se emparenta con el mito, que tiene que ver con aquello que trasciende el tiempo, aquello que no muere. Miguel es uno de los que hablaba del amor, ¿no? Que el verdadero amor era aquello que vivir para todo aquello que no muere. Y toda esa poesía que acabas de leer era impresionante porque yo he leído varios de sus textos, insisto, y buena aclaración de la cuestión política. Uno puede coincidir o no, digo porque en esta época puede llegar a hacerlo, y o en ese momento hay que entender el contexto del individuo. Es decir, pero hoy, con el diario El Lunes, usted hoy, y tanta cultura encima, lo reprueba, pero hay que estar en ese momento, con sus ideales. Entonces hay que estudiar a cada artista y a cada escritor de acuerdo a su contexto sociocultural, su doctrina y todos sus elementos. Entonces, en función de eso, lo que te iba a decir es que he leído mucho respecto a lo que nos compete, Guille, y es Los Andes Mágicos. Ahí me llamó la atención este escritor hablando de esta Patagonia mágica también, y de estos dioses que residen en los Andes y que duermen, dice él, ¿no? Y que somos nosotros los que tenemos que estar prestos a despertarlos. Y en ese despertar uno se observa en la montaña, por ejemplo, ¿no? El otro día estuvimos con Lore en Moquegua, y Lore está acá al lado escuchando el vivo. Y Seba me escribió y me dijo, mirá, estás casi en la misma latitud, puedo decirlo de alguna manera, que donde yo vivo. Yo estaba en Moquegua, es una altura cercana, muy cerca de Chile. De hecho, subimos al volcán Matea Huida y estamos del otro lado. O sea, en realidad cuando haces toda la curva, pasás por el volcán que está hoy obviamente como si fuera una mina laguna, subís para verlo de arriba, mirás para atrás y es Chile. No hay nada, hay una línea divisoria ilusoria ahí. Que por supuesto, cuando uno va a esos lugares donde se da cuenta, y a nosotros, y en mi caso, por sobre todo Chile, Argentina, y la psicorregión que uno nació, nos une mucho, Guille. Por eso arranqué diciendo, yo los conozco. Hay muchos de nuestros amigos que son de La Plata, de Buenos Aires, que son de Corrientes, de Misiones, son de Europa, y no hay esa misma conexión, la comprendo. Aquí yo podría decir que mi abuelo, en su momento, cuando nació en un paraje a unos kilómetros de la provincia del norte neuquino, nació en Ranquilón, es un paraje muy chiquito. Sus abuelos habían nacido en Chile, que no era, no sé qué era Chiloé, ¿qué era? ¿Viste? Eran unos símbolos iguales, similares. Entonces, en función de eso que te digo, y en relación a lo que me leíste, esa búsqueda incesante en lo externo, el individuo en realidad se está buscando a sí mismo, que es lo que hizo Miguel y muchos tantos otros, y con su propio perfil. Y en este caminar del terraplanismo, que coincidimos en ciertos elementos, en otros quizás no, y eso está muy bien porque por algo somos individuos,
En definitiva, lo que no entiende el otro que está cuestionando una forma geométrica únicamente, como decías vos, lo he escuchado un montón de veces, es que nosotros en esta búsqueda, como dijiste en una vez, Guille, ¿qué vamos a decir? Que estábamos equivocados. What's the problem? Dijiste. Es decir, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema para nosotros, porque para nosotros, en esta búsqueda de las formas y las discusiones, uno se encuentra a sí mismo. Es decir, en realidad estamos haciendo casi que una poesía como la que acabas de leer, pero a nuestro estilo. Estás muteado, Guille. Hermosa reflexión, súper potente, porque claro, el viaje del terraplanismo, vamos a llamarlo así, y lo dijo mi queridísimo colega Leo Chavarría en el encuentro que hicimos en el Valle del Elqui, es un viaje hacia el interior, al final. Claramente, quizás el destino del terraplanismo o destino del terraplanista es claramente un viaje al interior, ¿no? Tal vez no es el único, pero es muy marcado y este acto, este hecho de estar ahí con los amigos en el chat, contigo allá en el sur de Argentina, con Seba por el otro lado, en Temuco, conmigo acá en Valparaíso, de alguna manera une a todos estos seres en esa percepción del hecho de hacer un viaje que es integrativo por un lado, pero también muy intenso en la búsqueda interna. Y pienso que represento a muchos de nosotros que a medida que vamos transitando este viaje nos vamos dando cuenta cada vez más de ese, comillas, a pesar de que esa palabra a mí no me gusta mucho, que es empoderamiento, es decir, tomar más el poder y el control de tu ser interno, y de eso mismo hablabas tú hace algunos días atrás, cuando definías el concepto de soberbia, que es tan interesante, y te voy a contar algunas anécdotas ahí respecto de esa palabra acá en Chile, porque bien lo decías tú, cuando se habla de las cosas soberbias es fantástico, pero si una persona es soberbia tal vez no es tan fantástico. Así que bueno, cuéntanos un poquito sobre eso, porque tal vez soberbias somos todos y soberbios somos todos. Siempre es bueno volver a refrescarlo. Incluso a veces uno va aprendiendo a decirlo de otra manera. Está el video que yo analizo ahí y por supuesto hago esa cuestión, como quien diría, polarizada, ¿no? Donde analizo soberbia por un lado y después humildad como antagónicos, pero que en algún punto se juntan y tienen que ver, teniendo en cuenta la definición literal, por supuesto. No nos olvidamos que hay cultura, que hay interpretación, que hay doctrina de fondo. De eso nadie se pasa por encima. De hecho, siempre digo que en mi canal lo que hago es analizar la palabra en sí, la etimología, que era de dónde venía, pero a su vez también se analiza lo que se cree de la palabra, ¿no? Y esta cuestión que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo puede ser que las cosas, o una jugada, fíjate, ¿no? Mirá qué soberbio cómo actuó, pero el individuo no puede. Y ahí está la cuestión. ¿Puede esa acción ser sin el individuo? Y si así lo fuera, estamos hablando entonces de que esa acción soberbia es un mito, algo que está más allá incluso y por encima de él, que lo trasciende como un Dios encarnado, como un iniciado. Y obviamente el antagónico, de humildad, relacionado a la cuestión, por un lado, de la humillación implícita que han impuesto sobre la sociedad y el exacerbar la palabra, pero también el darse cuenta que sos de la tierra, el estar sujeto a la tierra. Nosotros, los que hablamos del ATP, todo el tiempo le decimos a los globertos, por decirlo de alguna manera, Guille, la discusión está acá primero, después vemos allá, yo no sé, allá están los dioses, diría en un mito, ¿no? Acá estamos nosotros en la Tierra Media, en Midgard, diría alguien por ahí, y nuestra discusión es sobre la geometría del suelo en el paradigma de la ciencia. Entonces, fíjate vos, nuestra discusión es pisando el suelo, porque en esta discusión de creerse más, que eso sería arrogancia,
Y ahí aparece otra palabra, ¿viste? Creerse más de lo que uno es. El tema es que, ¿cómo hace uno para creerse más o menos de lo que uno es? No conociéndose a sí mismo. Si uno no se conoce, que es, ¿ves? Conectamos esta palabra con la que acabamos de charlar recién, entonces corre el riesgo de o desvalorizarse más o creerse más. Cuando ese desajuste aparece, es decir, cuando el desajuste aparece, la humildad se convierte en humillación y la soberbia en arrogancia. Una hacia abajo y la otra hacia arriba. Cuando el individuo se conoce a sí mismo, la humildad se convierte en moderación, que significa la medida justa, y la soberbia en soberanía. Y ahí se pueden conectar el cielo y la tierra. Yo creo que esa es una buena destilación del punto de la cuestión soberbia, pero por otro lado el somos todos, sé que es una especie de oxímoron, y por eso decía que ambas palabras, para que algo emerja, algo tiene que quedarse o atrás o arriba o abajo, no importa, tiene que haber un objeto referente y emergente. Si son todos a la vez, no hay nadie. Eso es lo que nosotros vemos, pero a la vez, por otro lado, ese texto, este título, este nombre del canal, empuja a que, ojo, que usted tiene una parte de soberbia. Soberbia somos todos, pero tiene que encontrarla, por eso digo la medida justa. Tiene que encontrar esa parte, y ese es el sí mismo. Es ese yo real orientado a sí mismo, que lo hace a usted original, que lo hace a usted único en el mundo, que lo hace tener un rostro. Creo que va por ahí, Guille, el nombre del canal. Sí, 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 sí. A mí me parece perfecto, me parece súper adecuado y además que da pretexto justamente para indagar y sumergirse un poquito más profundo en esos aspectos que son los que se van haciendo siempre tremendamente interesantes, fascinantes además. Ahí, alguien por ahí decía en una película, interesante no es una palabra importante, hay mejores adjetivos. Y tal vez justamente un adjetivo mejor puede ser la fascinación que nos produce tratar de indagar en estas cosas tremendamente mistéricas, ¿no es cierto? Todo este proceso transfigurativo de los arquetipos, si estamos todos, parece que en un proceso tremendamente alquímico, que incluso tal vez es invisible a nuestros ojos, pero incluso podría estarse produciendo orgánicamente, porque no es casual todos estos encuentros, la cantidad de sincronías y conexiones que están produciéndose entre muchos de nosotros que nos suceden un poco día a día y uno dice, ¿cómo suceden estas cosas? ¿Te fijas ahí? Yo creo que dice relación tal vez con este otro libro que en algún minuto tal vez vamos a compartir, no sé si lo conoces, Alquimia Mística, una joyita que me la regaló Roberto Acosta, pues, mi gran amigo, No lo grabador, conozco eso. Alexander Ross, autor, me suena, pero no lo conozco. tremendo, pero un mamocheto que hay que tener estómago, pero bien, para poderlo digerir. Pero hay un tema transfigurativo, alquímico, de todos modos, diría yo, ¿no? En este proceso, y por eso esa soberbia es importante, soberbia en el sentido de algo magnífico. La anécdota que te iba a contar yo es que no sé si en Argentina, pero yo creo que sí, sobre todo en el mundo de la mueblería, en los muebles que se hacen con placas, ¿cierto?, de maderas aglomeradas. Allá en Argentina se llama MDF, ¿no? Placas de maderas aglomeradas que requieren ciertas fijaciones. Acá en Chile, la fijación que se usa para ese material son los soberbios. ¿Ya? ¿Y por qué son soberbios? Porque son magníficos para poder hacer un ensamblaje de placas aglomeradas que no es fácil. Pero yo tenía un amigo que creo que era argentino, hace muchos años atrás, que trabajaba en el mundo del mueble y cada vez que iba a comprar soberbios no se podía acordar del nombre. Entonces pensaba, ¿cómo se llaman, che, estos los macanudos, los magníficos, los estupendos? ¿Cómo? No se podía acordar, entonces yo le decía, soberbios, hombre, soberbios. Y ahí me acuerdo de ti porque soberbio es porque en realidad es descomunal en términos de hacer algo muy bien. Como dijiste tú, una jugada de fútbol soberbia es magnífica, ¿cierto? Entonces, pongámosle
ese significado también al hecho de poder hacer las cosas soberbias. Así que yo quería que tocáramos ese tema para hacerle un pequeño homenaje a Soberbia Somos Todos, que creo que yo que se lo merece y lo tiene bien ganado, y creo que interpreto a muchos de los amigos que estén en el chat. No, y Guille, déjame también agregar que la búsqueda es de el preguntarnos por qué las cosas emergen por encima de los sujetos. Bueno, ahí quizás hay una desvalorización o hay una exacerbación sobre los elementos, una ética de las cosas que se ha perdido y también de las relaciones, porque cuando no hay ética, dice un psicólogo que yo escucho mucho, Juan Pablo Rey, dice, la ética se pierde cuando el individuo está por debajo de las cosas y las relaciones. En relación a él como referente a un objeto, no hay ética cuando está por debajo. Es decir, no puede un elemento ser una cosa, estar por encima del individuo, porque no hay ética de individuo. Hay un individuo que se está subordinando. Eso puede ser el dinero, eso puede ser un bien, eso puede ser, bueno, podemos citar ejemplos, ¿no? Ese siempre ejemplo bien dicho que ese hombre murió porque se le rompió un jarrón valuado en $2 millones. Fíjate vos la energía que tenía el jarrón sobre el individuo, lo estaba subordinando, porque el hombre se muere en un infarto, yo lo entiendo, puedo comprenderlo, pero el valor tenía precio ahí. Y el valor del individuo estaba subordinado a las cosas, en este caso ese jarrón. Y después la ética de las relaciones. Esta ética denominada en roles fijos, ¿no? Ejemplo, yo lo tolero porque es mi hermano o porque es mi mamá. Ese elemento relacional que me hace, o porque es mi amigo, no le voy a decir porque me hace subordinarme y me hace incluso a veces accionar de tal o cual manera donde pierdo la individualidad cuando yo me subordino al acto solo por el hecho de haber una relación que tiene ciertas características. Entonces no hay ética del individuo, el individuo no puede ser verdadero, el individuo no puede incluso decirle algo que quiere decirle y quizás lo pueda destrabar al otro y viceversa. Entonces fíjate, no hay ética tampoco ahí. En definitiva, no hay ética cuando el individuo se solapa, se fagocita con los referentes que hay alrededor, que pueden ser cosas o sujetos. Cuando el individuo está por encima de las cosas y las relaciones, hay ética. Y por encima es soberbia, pero no por encima creyéndose por encima en este sentido arrogante, sino que emerge para no estar subordinado a eso y poder estar más allá. Y quien está más allá observa, como quien dice, todo el panorama. Esa es la expresión, eso es lo que se busca. Y para completar esto que te iba a decir, que era el otro elemento que está en juego, la soberbia tiene mala prensa porque hubo una doctrina religiosa, que es el catolicismo, que la emparentó con el mito de Lucifer, el gran pecado de la soberbia, el pecado más grande que existe. De hecho, es el máximo para algunos escritores. Está considerado el pecado de la soberbia el peor de todos. Hay un video que estamos con Iru, no sé si te acordás, en el evento de Buenos Aires, el segundo, el año pasado, ya estaba en 24, de verdad, el año pasado, fue en 2023, donde Francisco, este papa, dice, bueno, Cristo perdona a todos, aquel acepta a todos, aquel bla, 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 lo único que no perdona es la soberbia, dice el papa. Y nos entramos a reír y el teatro se empieza a reír, la gente que estábamos ahí todos, porque dice, te voy a pedir, Iru me hace el chiste, dice, te voy a pedir que te calles, y si no, porque lo que vos haces no le gusta al Papa Francisco, y si no te tenés que ir, me dice, ¿viste? Y el tipo dice la soberbia, claro. ¿Qué hay detrás de eso? Tenemos que preguntarnos, porque esa doctrina ha impuesto ciertos argumentos que nosotros ya tenemos y que el inconsciente colectivo ya sabe que ha impuesto ciertos elementos que no han dado tantos buenos frutos como se cree y también han dado buenos frutos. Pero, fíjate vos, ¿por qué lo emparentan con este concepto de, en primera instancia, de Lucifer y luego a Lucifer con Satán, ¿no?
cuando ese concepto soberbia, Lucifer es el portador de la luz. Y alguien podría citar, como yo, que he transitado alguna vez el cristianismo y de manera muy, diría, profunda, fanática incluso, y creo que hasta a veces muy necesario hacerlo para poder liberarse. Uno tiene que llegar a lo profundo y salir del otro lado, diría alguien. Y te tan profundo que salir del otro lado del túnel. Capaz que si te quedas en el medio, te quedas dentro del túnel. Y en Apocalipsis 22:16 dice, el lucero de la mañana, el Cristo, el Lucifer, el que porta la luz. ¿Qué querrán decirnos, Guille, cuando dicen que la soberbia es mala? ¿Que nadie puede portar su propia luz? ¿Su propia lámpara? ¿Su propia antorcha? Por ahí va, ¿no? Porque el modelo heliocéntrico claramente lo que hace es implícita o explícitamente, lo he dicho más de alguna vez, es anular la naturaleza superior y elevada del hombre, ¿no? ¿Cuántas personas a mí me han dicho que ayer en la discusión está muy sabrosa, Dani, la tienes que escuchar ahí en Radio Metropolitana, te lo voy a enviar, porque ardió Troya, había un amigo uruguayo que no me dejaba hablar, yo estaba muy cómodo con él ahí en el set porque veía su asombro, entonces era una, como decía alguien por ahí, una diarrea verborreica, ¿ya? O sea, no podía contestar las preguntas porque era una tras de otra, pero en ese contexto que tú y muchos de nosotros hemos escuchado, pero ¿de dónde sacaste que somos el centro del universo si somos nada? Eres un egocéntrico. Entonces, y salió ese tema y yo le decía, ¿y quién te dijo que no somos el centro? ¿O quién te ha dicho que no somos los únicos? El modelo heliocéntrico, lo he dicho más de alguna vez, lo dije cuando estuve con Tomás Cox, lo que te dice implícitamente o explícitamente es que tú viajas en un granito de arena desde hace 14.500 millones de años en un universo en expansión, perdido sin rumbo por un universo, producto de la casualidad del Big Bang, y que desciendes del mono. Eso es el modelo heliocéntrico. Entonces la gente te dice, pero ¿te crees que somos tan especiales, que somos únicos? El modelo heliocéntrico, la gente piensa así porque se lo dijo el modelo heliocéntrico. Y efectivamente eso es una manera de confirmar lo que señalas tú, que justamente el poder interno, tu luz interior, tu fuego interno, el átomo, chispa de espíritu, lo que sea que llevaríamos nosotros acá dentro, que es tremendamente poderoso, eso es lo que quieren destruir y anular. A mi entender, o por ahí va, ¿cierto? Este descomunal engaño, porque el tema de ayer y la discusión fue ¿por qué nos engañan? Sí, porque siempre es la gran pregunta de fondo. ¿Por qué nos engañan? Bueno, eso es muy importante, Guille. ¿Por qué la gente llega a esa pregunta inmediatamente? Tenemos que incluso preguntarnos por qué, pregunta por qué. Y es que la misma gente, mira, en eso que dicen también hay algo muy interesante. Y es que implícitamente también consideran que somos todos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que te dicen, ¿de dónde pensaste vos que somos el centro del universo? Y ya dijo la palabra somos. Cuando aquí mismo ya, no tengo que irme tan lejos, acá mismo ahora estoy con vos, Guille, Seba, Lore está acá al lado, la gente del chat, ya tenés una riqueza y una variabilidad de información y una variabilidad de individuos y sujetos que no nos hacen somos únicos. Lo que hicieron primero es emparentar a la especie a una sola cosa y a partir de ahí compararse con algo que no sea la especie. Fíjate vos cómo implícitamente están, no solo la cuestión de las formas, implícitamente está esta idea de somos uno, todos somos lo mismo. No hay, o sea, ¿cómo es, Guille, que vos imagínate, ¿no? Nadie en la escuela, cuando uno entraba a un grupo de amigos y había, no sé, otros 20 chicos, decía, ¿pero qué? ¿Yo soy el único acá? Si somos, ¿se entiende lo que quiero decir, Guille? Ya, sin darse cuenta, ellos están diciendo, ¿cómo podemos ser si que somos los únicos del universo? Flaco, deja de mirar arriba y mira al costado y ya te vas a dar cuenta que no sos único vos. Ya ahí tenés una riqueza, pero claro,
buscan la unicidad y la no diferenciación, buscan el problema, ¿sí?, de anular esa llama que te hace único. Y que, insisto, cuando vos, ¿qué pasa si vos a un amigo o a ese mismo periodista le decís, pero vos sos igual a aquel? ¿Qué le pasa a Guille cuando vos le decís así? Se enoja. ¿Viste que se enoja? ¿Y por qué te Claro, enojas si acá? ¿Viste que se enojan, Guille, enseguida? claro. ¿Y por qué te enojas si somos humanidad y estamos buscando a ver si encontramos otra civilización? Como si allá acá dentro de esta tierra no haya diferencia de tribus, doctrinas, civilizaciones, pensamientos, ideas. Ya tenemos acá el rico, vasto territorio de distintos sujetos. Pero se indignan, se enojan, el toque. Y todos nos enojamos tal vez un poco, ¿eh? Todos nos enojamos, ¿pero por qué? Porque en definitiva hay algo nuestro que nos hace únicos. Entonces, ¿de dónde sacaron eso de que somos únicos? Ya sos único, maestro, no tenés que ir a buscar afuera y emparentarte y buscar. Bueno, ahí está la mirada otra vez externa. Ves que toda la charla, Guille, siempre se conecta con todo, como arrancaste con ese poema, ¿no? La búsqueda interna. Sí, así es. Me hiciste recordar a José María Rú de Aragón, que tal vez ahí es argentino. Sí, Eh, Él tiene ahí todo un tema sobre el yo, sobre el ego y todo ese tema que ya da para 10 programas, ¿no? Analizar ese aspecto, o sea, del individuo, del yo, del ser interno, o del egocentrismo, del narcisismo, tiene todo ahí una serie de capas complejas, ¿no? De poder un poquito ir limpiando para tener una visión más clara sobre esos profundos temas de la naturaleza del individuo. Es tan importante eso, Dani, ¿no? Y cada vez le estamos dando más fuerza y yo creo que es interesante porque se están produciendo además desde otras corrientes de pensamiento, el mundo que viene de la nutrición, de la medicina, de las mentorías, de el fitness, hay todo, no sé si de hecho los podcasts en los que estuvo Enrique Pérez y otros vienen de otros mundos y en esos mundos yo diría que se está dando una corriente potente sobre la naturaleza, la fuerza espiritual del individuo, de lo importante que, porque la medida en que el individuo tome poder y control sobre su esencia espiritual y se haga cargo de sí mismo, que ya es una tarea difícil, ese individuo responsable que toma el control sobre su vida siempre, 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 además, va a tener una relación con el colectivo muy sana, muy saludable, porque viene desde el propio poder interno, y no al revés. Po. Entonces, los que venimos del lado rojo, yo lo he dicho, ¿ah? Muy rojo, entendíamos que al revés, por la anulación del individuo para construir un engranaje mecánico de una comunidad que no, que castra profundamente el desarrollo del ser interno. mira, esto es importante que decís, Guille, porque es importante porque hay que hacer las advertencias de toda época. Vamos al ejemplo de los rojos, como dijiste vos, ¿no? Si el individuo se anula en ese contexto, ¿qué tiene para aportar al colectivo? Nada. Fíjate, sin darte cuenta, vos decís, pero cara, no, porque acá lo que hay que hacer es eliminar y lo que te hace diferente, sea de la personalidad, sea de elementos. La idea es que el individuo primero sea individuo y el individuo en particular incluso es y se convierte en un individuo cuando es capaz de reconocer a un otro individuo. El individualismo, en cambio, que esa es la advertencia para esta época, que se recae en lugar del individuo y la individuación, como decía Jung, se recae en el individualismo. Eso es lo que el sistema también sabe hacer, que es poner una tapa signo, ¿no? Lo que se llama una foto encima, un símbolo para que vos no reveles la verdadera cuestión. Entonces, en esta cuestión del individuo y la individuación, te ponen un individualismo que es justamente el individualismo es esa especie de solipsismo que no reconoce al otro, porque solamente mira sus
propios argumentos. Pero en cambio, el que es el individuo real, por cuestión trascendental, automáticamente puede validar a un otro porque él se valida a sí mismo. Pero el que no se puede validar a sí mismo, que es el individualista, por eso busca ese encierro, en realidad lo que hace es mirar así como un encierro, no puede, no reconoce que hay un otro. Fíjate vos esta contradicción. El individuo, en este proceso de individuación, el verdadero individuo, es el que más puede y está capacitado para construir un proyecto colectivo. ¿Por qué? Porque tiene algo que aportar. El individualista no puede aportar porque no hay un otro directamente. Todo lo que hace lo hace como referente a sí mismo. En cambio, el individuo es autorreferente y por lo tanto puede mirar afuera. Claro. Es fascinante cómo este viaje nos lleva a esa sintonía fina. A mí me encanta, no sé dónde termina la sintonía fina, porque cada vez vas hilando más finamente, valga la redundancia. Me hiciste acordar, siempre yo uso esa comparación, a esa metáfora de cuando tú te metes en el mundo de la alta fidelidad. Entonces después quieres un equipo, pero ya que no es un equipo de transistores, sino que quieres un equipo a tubos, y después que, bueno, sea de tubos, pero que acuérdate que tengan elementos que son de oro, que valen una fortuna, porque ahí vas a poder escuchar más fino y los cables ya no usas cualquiera, sino que unos cables de cobre muy puro y sigues. Bueno, así es, parece este viaje, ¿no? Hasta donde uno pueda dar y seguir profundizando. Yo también quería hacerte algunas preguntas, Dani, volviendo un poco atrás a mi querido amigo en común, que es nuestro querido Iru Landucci. Yo le hice una pregunta que fue muy interesante porque le pregunté algo así como, ¿qué crees tú o qué elementos de tu historia personal son aquellos que de alguna manera anclaron ciertos elementos o gatillaron o quedaron sembrados dentro de ti, que pudieran con el tiempo transmutar a que un individuo como tú, porque hay otros individuos a diferencia de lo que hemos hecho nosotros, poder entrar en el mundo de la del comillas terraplanismo. Hay algunos elementos de esa historia de infancia o de adolescencia, de juventud, que tú dices, bueno, tú eres todavía muy joven, Dani. ¿Ah? Yo podría hablar de otras épocas de la vida, digamos, pero no es el caso tuyo. ¿Ah? Y aprovecha de mandarle un abrazo grande a Lore ahí, que está cerquita, qué bueno que esté por ahí para mandarle un abrazote cariñoso desde acá, desde Chile, por cierto. Bueno, muchas gracias. Ahí te va a escuchar porque lo va a ver un poco diferido porque lo está viendo en YouTube. Buena pregunta. Y podría decir esto, mira, y hasta sonaría incluso soberbio. Siempre fue un loco puro. Y Guille, hay que decirlo, es de locos decir que la Tierra es plana. Pero hay que encontrar la pureza en esa locura. Es de locos. En esta época lo es. Estamos hablando de la época, ¿eh? Es de locos Ciertamente. decirlo. No, claro, que se me entienda lo que digo. En un mundo que va hacia un lugar, este loco, y podría uno trazar al tarot, que va transitando ese caminar, ¿no? Que va logrando sus elementos y sus arcanos, los arcanos mayores, que toma posición, fíjate vos. Y mirá, me hiciste acordar porque loco puro le decían a Parsifal. Y no casualidad, Parsifal, conectamos con la música que pusiste hoy, tiene que ver con el mito de Rey Arturo, de alguna manera, ¿no? Sigfrido también y todos esos. Y era la canción la música que pusiste hoy, la de este alemán, era una de las canciones que se usó en la película Excalibur. Claro, sí, se usa en Excalibur, ¿no? Sí, pues, se usa en Excalibur, exactamente. Entonces, Cuando claro, van corriendo entre medio de estos
un bosque eran de ciruelos, así en flor, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa escena, esa toma es pero notable, inolvidable, ¿no? Sonando ahí Carmina Burana, claro, con toda esa película es bien sobrecogedora, es muy potente. Claro, y ahí nos unimos con los mitos también, más alemanes, ¿cierto? Los Nibelungos, y entramos tal vez en la música de Richard Wagner, que también por ahí pusimos algo de Wagner, y yo quiero después, justamente a propósito de música, más adelante con los amigos ahí poner la cabalgata de las Valquirias, que tal vez es su obra más emblemática, más conocida. Ahí hay todo un tema que yo siempre he dicho, no son mitos, existen. ¿Ah? Algo me dice Bueno, que claro, existen. bueno, claro, el mito en sí, para la época se entiende como si fuera un engaño o una especie de mentira, ¿no? Pero en realidad es eso que trasciende a la época, es esa verdad universal. Y ahí está la cuestión, Guille. Quien no considera verdades universales no puede ser un individuo, Mm. porque se considera a sí mismo un finito. Y claro, quien tiene esa cosmovisión helocéntrica, muy arraigadamente helocéntrica, y que hasta ha anulado su propia alma, que significa ha anulado su paradigma de la religión, tal es así que se dice que no cree en nada, aunque cree en la ciencia. Entonces ha anulado ese paradigma y ese cuadrante del ser humano que es el alma, que es la que te va a conectar con el espíritu. Porque ahí está la discusión. Por eso la guerra alguien diría, no, está por las armas, claro, pero ¿por qué? Bueno, quizás ese es el puente, el pontífice, ese paradigma, por eso ellos hacen tanto hincapié en las religiones y te sacaron de una y te pusieron en otra, pero que se llama cientificismo, pero siempre el paradigma de la religión es fuerte. De hecho, es el que uno mismo se convierte, ¿viste? Y dice, che, me estoy volviendo fanático, de alguien que recuerden la palabra que he analizado en mi canal, significa aquel defensor de algo, alguien que se pone como defensor, como guardián de algo, pero que no se veta dentro y consume de eso. Pero fíjate, hay mucha gente que defiende algo que ni siquiera sabe, no conoce ni sus propios axiomas, no conoce ni su propia conmovisión, no sabe ni cuánto es la caída de curvatura, Guille. Volviendo al punto, y para terminar incluso contestarte eso, siempre hay algo de loco en la pureza y hay algo puro en el loco. Entonces yo, en mi caso particular, quizás siempre tuve esa cuestión, ¿no? Eh, de tener ideas extrañas, pero también era muy rígido y era muy enojón hacia la perfección. Entonces, fíjate, cualquier cosa que desentonaba no podía ser, no podía estar. Uno transita distintos argumentos, ¿no? No es el mismo, pero en esencia sí. Esa esencia es la que uno es. El resto son argumentos que van caminando. Por eso yo hablaba del loco y el ejemplo ese, porque es el que va transitando los arcanos en este rito y en esta cuestión esotérica del tarot. Entonces, me parece que va por ahí. Esos son los elementos que me sostuvieron. Hay que estar siendo un arquitecto y decir que la Tierra es plana. Hay que estar, en esta época estamos hablando, ¿no? Hay que estar estudiando ingeniería con tus amigos que después incluso ya niegan quiénes eras vos. Llegan a un punto que se olvidaron hasta que vos estudiaste con él y que también sabías matemática, pero que te atreviste a cuestionar incluso esas cuestiones que se consideraban indiscutibles. No se podían, no había chance, hay una verdad ahí que es absoluta. Claro que si hay una verdad absoluta, déjeme decirle, oh, usted que está del otro lado, entonces hay un paradigma en la religión. Es que no hay verdades absolutas en la ciencia. Las verdades absolutas son de la religión. No quiere decir que esté mal, pero lo que nunca nos dijeron es que esa es su religión. Y no quieren reconocerlo. No puedo haber, si yo tengo un tema que no se puede discutir, Guille, entonces es una verdad absoluta. Las verdades absolutas son del paradigma de la religión, del cuadrante del alma. Por eso uno debe decir su cosmovisión de cara al sol. Decir de dónde parte. Para decir, estas son mis verdades absolutas. Es decir, mis principios y valores. De las que yo a partir de ahí
el honor, el amor, la ética, y te la explico si querés. Para mí es esto, y hay cuestiones, Guille, que no se tienen que explicar. Cuando vos te encontrás con alguien y no tenés que explicarle todo y te comprende, ahí se está conectando esa verdad trascendente que vendría a ser el mito, que vendría a ser eso que está más allá y por encima de nuestras propias circunstancias. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, que creo que va por ahí. Han querido continuamente decirte cuál es la religión que tiene que ser la tuya. Por eso, fíjate, ¿no? En una época esta era la oficial. Concilio de acá, esta, y cualquiera que se corra, ¿qué vendría a ser? Y pasa a ser un protestante ¿de qué? De esta religión. Fíjate vos. Y aparece una revolución ahí, etcétera, etcétera. Y hoy es esta la religión, la cientificista. Y cualquiera que se corra pasa a ser alguien que se llama anti lo que sea o negaciones, etcétera. Fíjate, es lo mismo. Y entonces ahí donde yo me pregunto, bueno, el paradigma de la religión, ¿qué era según Cuadrantes, por ejemplo, ¿no? Este canal que tenemos con los camaradas. Bueno, es el alma, mirá qué casualidad. Parece que ese es el elixir de este mundo, Guille. Ahí se puja la guerra entre los dioses y los demonios, diría alguien. Oye, amigo querido, estoy leyendo por aquí, lo tengo allá, acá estaba con otra cosa muy interesante que tal vez podríamos leer un pequeñito párrafo a propósito de lo que señalaste tú. Estoy leyendo las cartas Rosacruces de Max Heindel y es muy potente, ¿no? Tendría que buscarlo, pero en un minuto dice, ahí es donde está la guerra. Como lo sitúa él, voy a decirlo en términos generales, ¿eh? Él habla de dos como estirpes, ¿cierto?, que están en conflicto, la lunar de la Iglesia Católica, y Jehová. Estoy hablando más o menos la interpretación así a grosso modo de lo que estaba leyendo hace pocos días atrás. Y la solar, Lucifer, ¿cierto?, el fuego, como manera en que justamente los seres alcancen su desarrollo espiritual. Pero en el fondo la guerra es para ver quién obtiene las almas de los hombres. Si esta fuerza ígnea, luciferina, o la otra acuosa, lunar, y ¿cómo se llama? Que bien vendría de comillas Jehová. Es muy interesante porque ambas van al mismo punto, las almas. ¿Te acuerdas de la monita secreta? ¿Cuál es nuestro objetivo final? Poseer todas las almas del mundo. Y ahí es donde está la guerra desatada, que antes de ser terraplanista yo decía, la guerra espiritual está desatada y es invisible a los ojos del hombre. Sí, es cosa para mí, y lo he dicho más de alguna vez, solo tratar de entender cómo fueron las dos guerras mundiales a mí siempre me hizo mucho ruido, porque es tan absurdo, es tan una locura sin sentido que no tenía que tener o tiene que tener un trasfondo que va más allá de temas geopolíticos y de intereses económicos. Si no es posible, no tiene ninguna lógica destruir territorios, familias, miles de vidas. No, ahí había algo que no calzaba, a mí nunca me calzó. Y bueno, y yo creo que los hechos están dándonos la razón de que por ahí va esta guerra espiritual que está completamente desatada y que sigue siendo invisible aparentemente a los ojos del hombre. Bueno, esto que vos decís, Guille, hace una crítica también, de alguna manera, la cual yo coincido, a que no son todos lo mismo. Bueno, toda una élite ahí arriba y todos son iguales. No, no, porque hay que rastrear qué cosmovisión quiere implantar él. Están los adoradores del sol, los adoradores de la luna. Diría LOL, está el 11 y el 13. El me, es decir, el mi y el yo. Los ve y los pan, diría otro libro, ¿no? Pero también están los van. Bueno, ahí se va mezclando, ¿no? Y no hay alguien 100% B, 100% pa, diría alguien. Pero después aparecen los Q, ¿no? Los curas, los que están por ahí, ¿viste? Que también tienen que ver con el cuervo. Y así empieza ese análisis que está muy bueno, de los fonemas,
y aparecen estos libros que te dan una interpretación, que te dan su idea, y uno extrae de eso lo que responde, ¿no? Ese abismo que llama otro abismo y puede considerar. Y en particular, entonces, eso traza ciertas líneas que uno obviamente hace un reduccionismo. Eso que hiciste es un reduccionismo para poder entenderlo. Para poder entender esto que acabas de decir, ¿no? Una cuestión extraña. ¿Y por qué una guerra? No sentí. Bueno, hay acá algo más profundo que lleva al ser humano o que es guiado a ese famoso ideal, ¿no? Y el riesgo que se corre desde la posición del no comprensión es ir a esa famosa no hacer o esta famosa paz ilusoria. Es decir, ¿qué quiero decir? Es que usted también forma parte de alguno de los bandos, si es que los hubiere, para que se entienda, ¿no? Tomando esa premisa. Y por lo tanto, usted para eso primero tiene que saberlo. Y a partir de ahí, y ahí está, no, yo neutral. Ah, volvemos a lo mismo. Si usted se considera neutral, entonces el otro continúa su viaje. ¿Qué quiere decir? No hay trono vacante en el mundo. Como así lo mismo hemos visto en los ejemplos, ¿no? No hay un vacuum donde no se ha ocupado. Ese vacío que, bueno, viste, saco el aire, enseguida el aire, ejemplo del aire, ¿no? Pero incluso lo hablo no solo del aire, hablo incluso de cuando uno saca todo hasta la última partícula, si pudiera, de atmósfera, ahí igual todavía queda algo que se llama éter, porque la luz se ve, transfiere, o lo que fuere, no importa, o el campo de Higgs o de Pepito, no importa, pero hay algo aún ahí cuando usted piensa que ha sacado todo porque le sacó el aire, ¿no? En esas famosas cámaras de vacío. ¿Esto qué quiere decir? No hay tal cosa como alguien neutral. Lo que puede haber uno es pararse en la neutralidad para comprender, pero luego se pone en un espacio, por eso hablamos de desde qué lugar hablamos, y nosotros, Guille, lo decimos, para nosotros la Tierra es plana, a partir de acá yo te debato y te discuto todo, y después me tenés que entender por qué opino esto acá, opino esto allá, opino esto, en la diversidad de la que hay incluso del propio terraplanismo, lo cual está bien, perfecto y hace a la riqueza. Pero lo que quiero decir es que eso hace esa crítica de que todos son igual y que están acordados y que no sé cuánto, sí, pero vos tenés que detectar que si existen esas líneas, el control por el control, ¿sí? El control por el control, no es un objetivo, es un medio. Si usted no reconoce el objetivo, usted se pierde en el medio. El control es un medio, no un objetivo. ¿Por qué lo hacen? Y para controlar. ¿Y para qué quieren controlar? Para controlar, no es una respuesta filosóficamente correcta para nosotros. Al menos para nosotros, Guille, que entiendo que vos y yo vamos más allá, y eso es el objetivo al menos de nuestro perfil. Nuestro perfil es a veces quizás aburrido, por supuesto, al menos lo digo yo por mí, para muchos, pero que busca esa, como me hiciste esa introducción de esta charla, ir hacia lo profundo para que no se confundan las cosas y en esa claridad conceptual cada quien diga de qué va. Porque quien dice de qué va puede mostrar su rostro si no lo oculta. Y quien oculta su rostro, ¿sí? Entonces no puede ser un individuo, no se puede liberar, no se puede despertar. Eso es lo que nosotros decimos. Todo el tiempo lo decimos, Guille, decimos, mirá, nosotros partimos desde acá. Pero están los muchachos, los neutrales, los que dicen, no, para mí son todos iguales, no, yo no tomo ninguna línea. Y los neutrales, para darte la palabra, Guille, son con los que hemos debatido, ¿no? ¿Vos te acordás cuando debatimos con este señor fractura cuántica, cuando dijo, y ¿para qué estás como científico? No, nosotros te contamos el cómo. La verdad es que hacerlo a los científicos. Es decir, el por qué a los filosóficos, el para qué a los políticos. ¿Y vos para qué estás? No, listo, ahí están los neutrales, que no son nada neutrales. Los neutrales son los supuestos científicos, que son los religiosos detrás. Entonces usted, déjeme decirle, compañero terraplanista, no sea neutral. Está muy bien que diga lo que piensa y lo que hace,
porque si no, el TP vuelve a ser lo mismo de siempre. Vuelve a caer en el mismo problema que veníamos. Sí, Dani. Ahí vienen temas. Bueno, volvemos a abrir abanicos de cosas muy, muy potentes, muy interesantes. Y yo creo que hay algo que no termino de entender y yo me imagino que tú tampoco, no sé. Lo he dicho, por ahí están algunos de mis, de estas pequeñas reflexiones que hago en Instagram. Los científicos de hoy defienden a capa y espada algo de lo cual no tienen certeza, constatación ni ninguna evidencia, eh, y lo defienden a rajatabla, sin siquiera cuestionárselo, y por lo tanto son en realidad fanáticos religiosos, pero no se han dado cuenta de ello. Son fanáticos religiosos y no lo saben, digo yo. Creo yo, en general, por supuesto, habrá alguno que tal vez esté dispuesto a decir soy un fanático religioso, pero de 100 comillas científicos, hablando del señor Fractura, que le mandamos un saludo cariñoso acá porque aquí no hay ningún tipo de animadversión. No, lo único que cité, perdón Guille, te interrumpo, pero lo cité porque fue una charla que tuvimos y que Sí, nosotros por teníamos supuesto. una postura con él de pensar que el loco tenía una idea de querer entrar a una charla, pero él habló desde el Olimpo de los dioses. Cuando Es vos que hablas desde ese lugar, entonces no hay charlas. Si vos sos otro ser humano como yo, que estamos investigando, vos ya tenés toda la verdad. No sabía que era religioso. Su actitud, al menos de ese día, era religiosa. Después, si él lo es. Es que ese es el tema, Dani. Y yo por eso pienso que es muy difícil poder llegar, lo he dicho, ahí está Pablito Araya que ha andado por acá tratando de conseguir a alguien realmente del mundo académico que esté dispuesto a analizar, y yo le he dicho, eh, yo estimo, Pablo, que no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar porque para ellos el debate está cerrado. Si no son científicos. Y vas a escuchar a si es que escuchas y te das ahí un poquito el tiempo y qué sé yo, esta charla ahí en la radio metropolitana, cuando es muy divertido, les dije, bueno, busquemos los acuerdos. Voy a contarles un poquito anecdóticamente a los amigos que están también en el chat. Primera pregunta, para que busquemos los acuerdos, les dije yo, en ciencia, ¿está permitido dudar? Sí, claro, por supuesto, sí, ya, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Podemos dudar de la forma de la Tierra entonces? No, me dijo uno. Bueno, ya, listo. Ya, te fijas, y eso que no es científico, porque, no sé. ¿Sabés Entonces, qué le pasa, Guille? Le pasa. No, perdón. Dale, continúa. no. Entonces yo sé que la charla, que este debate que organizó Pablo Araya, que mencionábamos con Sebastián, que es el viernes a las 19:30 horas de Chile, con un profesor, no sé, que además hace mucho TikTok, perdóname señor, te lo ruego, con una arrogancia desde ahí arriba siempre la ciencia sabe, la ciencia dice. Bueno, fíjate Siempre. vos, perdón, Guille, perdón que te interrumpa, pues clave eso que decís. Él no sabe nada, la ciencia sabe. Claro, No hay individuo detrás. claro. ¿Y vos quién sos? Exacto. Mañana vos no existís porque lo hace ChatGPT o no sé cómo se dice. Mañana lo hace un robot, vos no existís. Porque Claro. la ciencia es un arquetipo, es un cuadrante, es un paradigma. Y la ciencia es como, te digo, eso, algo que está ahí. Viste que no es lo mismo decir ciencia que decir la ciencia. Claro, por supuesto. Decir ciencia que la ciencia. Ese la cambia la interpretación de cualquiera. Claro, No, es porque la ella. ciencia es el constructo humano que hemos hecho, entonces no hay nadie ahí, fíjate. Entonces los tipos hablan de un lugar que ni siquiera Donde es no hay nadie. propio. Claro. Hablan con una mochila porque no pueden ser ellos, porque no se pueden, y por eso hablan desde una arrogancia y no desde una soberbia, porque hablan con un título delante, como escudo protector. Es decir, alguien los avaló para que puedan expresarse. No pueden expresarse a priori.
sino que alguien los tiene que hablar primero para después opinar. Exacto, a partir de. Oye, y para un poquito complementar lo que te comentaba, y para los amigos también que están ahí en el chat y que puedan después verlo, esta entrevista en la radio metropolitana tuvo casi los 3 arquetipos. ¿Ah? Lo comentaba ahí antes de partir del programa con Seba. El verdadero curioso que está inquieto y tratando de entender esto y decir, bueno, a ver, pero ¿cómo me explicas esto? Claro, porque hay cosas que no me calzan y esto sí, o sea, está indagando porque está despierto, está tratando de comprender lo que dicen los comillas terraplanistas, estos locos, como dices tú. Estaba el otro que está tan perplejo, tan atónito, tan descolocado que vomita preguntas una tras de otra, hace una verborrea de preguntas, porque no da crédito a lo que está escuchando. Y el tercero, que es el que se enojó. El que está enojado, amurrado, disgustado y que te tira todos sus títulos para ver si eso, dado todos los títulos que yo tengo, esa es la demostración de la felicidad de la Tierra. Entonces fue muy entretenida para mí, a pesar de que la primera, cuando la viví, la viví muy gratamente, cuando la escuché, no la escuché tan gratamente porque la verdad es que fue muchas las interrupciones impertinentes hacia lo que yo estaba tratando de explicar, pero en realidad los dos grandes triunfos, yo creo que fue comillas, por supuesto, con toda la mesura del mundo. El que venía con curiosidad ya quedó ya listo, como estaba rebotando en el área chica. ¿Ya? El otro también, pero el más interesante es el que se quedó enojado, porque el que se quedó enojado va a entrar en un viaje profundo interno que espero que sea bueno para él. Porque aquí nosotros no queremos herir a nadie, ni se los dije, además aquí yo no quiero herir a nadie, no quiero simplemente generar las dudas. De hecho dije, yo no me interesa ni siquiera traer demostraciones, me interesa que se queden con la duda para que ustedes hagan su propio viaje. Pero esos enojados son muy interesantes porque ese enojado que es capaz de vencerse a sí mismo, porque no tiene que vencernos a nosotros, ¿cierto? Tiene que vencerse a sí mismo en poder hacer un viaje profundo, doloroso tal vez, porque el que se quedó enojado es porque le duele, puede salir muy fortalecido después de hacer el tránsito y el luto, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ellos, de los enojados, van a entrar? Eso es una cosa muy, muy fascinante también. Sí, sí, sí. Bueno, ahí diría, es un métier de los psicólogos, ¿no? Por eso yo te decía, ¿qué guardián del templo no se enoja cuando le tocan un símbolo sagrado? Eres un símbolo sagrado. ¿Qué guardián del templo? Un fanático, lo vuelvo a decir, analicé la palabra, y la palabra fanático significa aquel que es un guardián del templo, pero también a veces ingresa. Claro, entonces, por eso es un fanático. Y claro, resulta que el guardián del templo es alguien que está fuera a veces. Y entra cada tanto cuando dice, bueno, ahora te hago entrar, y entra un cachito y después, pero no está dentro del templo. Es decir, no conoce lo que está defendiendo. Y claro, ¿cómo no se va a enojar si su trabajo es ser un guardián? Es decir, tiene que defenderlo. Entonces, por eso lo comprendo. Por eso, si alguien se pone a defender, tú imagínate, ¿no? Eso que vos has preguntado, creo que, no sé si lo ha dicho Iru, ¿qué están defendiendo? ¿No? Que hay que entender el comportamiento. ¿Qué defendés tanto? Claro, son guardianes. Por eso lo están defendiendo. Ellos están defendiendo algo que para ellos es sagrado. Y eso, la sacrosanta ciencia. Claro, no porque es sagrado, porque es un símbolo, porque la esfera no es cualquier cosa, es un símbolo. Por algo los pitagóricos decían que era el cuerpo perfecto, y no está mal lo que decían los pitagóricos. El tema es, ¿fueron los pitagóricos o los que vinieron después, que agarraron el pitagorismo y se lo apropiaron y dijeron lo que quisieron? Que tampoco hay que pegarle tanto a los pitagóricos, no lo sé. Hay que dejarlo ahí presente sobre la mesa. Entonces esto es lo mismo, Guille. Quizás más adelante tomen palabras tuyas y digan, no, bueno, yo lo que hice,
yo lo conocí a Guille Wood y después hago y lo transformo para lo que sea. Eso puede pasar. Entonces hay que tener cuidado cuando se analiza de aquí para atrás. Si usted no estaba sobre todo, si usted no estaba sobre todo, porque usted, si usted estaba, tiene su versión del hecho. El hecho es uno, eso no lo vamos a negar. La Tierra tiene una forma, pero las interpretaciones son varias. Y el poder del ser humano es tan fuerte, tan importante, tan que es capaz de crear cosmovisión, que existen simultáneamente la Tierra plana y la Tierra esférica, que no son reales, pero que existen. Por eso digo, por eso la esfera es algo simbólico y es un símbolo sagrado, y por eso las imágenes, Universal, etcétera, etcétera. Así porque es, está ahí, comparto está plenamente. ahí. Así es, comparto plenamente, Dani querido. Oye, brevemente, por ahí vi, bueno, a Pablo Araya, le mandamos un saludo, estuvo por ahí, Laura y Elegante también, si me salto muchos amigos, por supuesto, me disculpan. Estaba Mati Grow, que hacía tiempo que no lo veía, y estuvo por aquí justamente, ¿cómo se llama? Salir del laberinto. Ah, nuestro queridísimo amigo Alejo Nobili. Ya, le mando un saludo grande, cariñoso. Por ahí comentaba que todavía no he escuchado la charla que tuvimos, que creo que estuvo muy buena, me lo decía justamente Sebastián, que lo escuchó. Leito Chavarría, Reino de Utopía, colega querido, un abrazo grande. También lo vi por ahí. Y a los amigos, después nos vamos a dedicar, Seba, vamos a saludar a los amigos y también a ver si hay algunas preguntas para que, por supuesto, estamos interactuando también con ellos, porque con su lealtad y su cariño siempre tienen la, ¿cuál es la palabra? Yo a veces he dicho el estómago de mamarse un directo. ¿Ah? Pero en este caso tenemos un tremendo ser, un grandísimo invitado que por supuesto yo lo digo del fondo de mi corazón, ciertamente. Así que es un festín poder disfrutar de estas reflexiones de mi querido Dani Márquez. Dani, querido, ¿y qué? A ver, ¿te han tocado debates que nosotros ignoremos? ¿De ahora? Uh-huh. No, porque vos viste que yo en mi canal, para que me parece que se escucha un ruido. Y yo escucho el ruido, es Lore abriendo una canilla. Yo lo escuché, Acá no no sé si se lo escucha escucharon ustedes. nada. Mejor, mejor. Como yo, este micrófono tiene mucha amplitud, digo, lo escucho más fuerte. No, la última vez que debatí fue cuando Iru me invitó y fuimos a hablar con este muchacho, que no me acuerdo, Pedro, que creo que se llamaba. ¿Pero por qué, Guille? Porque últimamente prefiero decir desde mi lugar lo que pienso y cómo yo considero las cuestiones, porque por supuesto hay ciertas cosas que puedo demostrar y ciertas que yo no puedo demostrar. Me puedo apoyar en compañeros y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo los PowerPoint que nos ha regalado, nos ha brindado el piloto, por ejemplo. Para decir, viste, con esto yo te demuestro cómo el inercial no está conectado y sino que te dicen que se corrige por gravedad y hay una ecuación que es el seno de la deriva y eso no se cumple, sino que ellos te dicen que el morro baja por gravedad y bueno, buenísimo. Pero yo no soy piloto. Yo te lo puedo decir, pero la gente va a decir, no, pero vos sos el piloto. Ese ejemplo que te estoy dando es, yo comprendo, pero yo no soy el navegante, no soy el piloto. Podría serlo, sí, pero no estoy en ese lugar actualmente. Entonces, pero sí estoy en la difusión, y cuando me llaman a un debate, o sea, yo estudio física, o sea, no es que no puedo estarlo, pero me refiero a que lo que preciso es que ellos se animen. Entonces, ¿sabes cuál es mi labor hoy, Guille? Reflexionar para que ellos se animen. Por eso hablo de estos temas. Por eso hablamos y nos ponemos de frente y decimos, esta es nuestra cosmovisión, miren, no tengan miedo, no tengan vergüenza. Creo que ese es mi métier hoy en esta época. Yo he estado en los, recordás, ayudando un poquito, pero muy poquito, porque Lenny hizo casi todo ese video de la gravedad.
Mm. He estado en algunos comentarios donde me ha preguntado, por ejemplo, algunos compañeros respecto a, che, ¿revisaste lo del péndulo? Sí, está perfecto para mí en ecuaciones, no hay... Lo que hay que aclarar siempre, digo, es de dónde partís y qué ecuaciones usás y cuáles son tus axiomas. Me gusta eso. Puedo revisar las ecuaciones, puedo mirar, pero me he abocado a que la gente en realidad no está buscando que la ecuación por definición, expresa unas ideas. La fórmula, que el otro día yo miraba un video de, no sé si era este muchacho de un blog que refutaba a Enrique y no sé quién, no, bueno, no sé a quién refutaba. Me parece que este muchacho que hacía, que estaba con Enrique al lado, que después los muchachos creo que lo han refutado, que es un engañador y qué sé yo. Que ahí está la cuestión, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo me llevo bien con todos, después ese todo se puede meter en tus sábanas, diría alguien. Hay que tener cuidado. Y no, yo soy amigo de todos, entonces de repente viene un vago y habla por vos. Y yo no tengo nada que ver con esas ideas. Entonces, mientras uno lo aclare, está correcto. De hecho, lo hemos dicho acá, yo he tenido diferencias hasta con Ir un montón de veces. Pelea, bueno, esto quizás por dos Aries locos hemos peleado a veces. Y después volvemos y bueno, pero no nos vamos a pelear por argumentos. No, no tiene sentido. Sí podemos llegar a discutir sobre otras acciones, y eso está correcto a la cuestión. Por Bueno, supuesto. lo que quiero decir es que ¿por qué no me han invitado a debate? O sea, quizás porque no hablo mucho a veces del tema y me he dedicado a otras cuestiones, pero sí, vuelvo a decir, mi lugar hoy en el movimiento está en la parte cuando ya atravesaron esa cuestión de, si se quiere, de luto y toda esa cuestión científica, y estamos nosotros para decir, bueno, ahora usted es uno más ahora, sepa que tiene que tener claridad de cosmovisión, sepa que tiene que dar respuesta a alguno de los cuadrantes, es decir, sepa que tiene que tener claridad, incluso porque después, cuando alguien te pregunta, vos no tenés elementos para conquistar. Entonces yo no puedo citar, yo estoy, no sé, hablando con un amigo, que ahí está la vida misma, y no puedo decir, espera que voy a ver qué dijo y así te lo transmito. No, vos tenés que tener tu manera de transmitirlo. Yo estoy en eso, tratando de yo mismo saber cómo transmitir el mensaje, sea cual fuere, e incluso dentro del movimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando voy a un debate, eso que vos dijiste, Guille, yo ya me doy cuenta que a veces mal preguntan. De hecho, lo he dicho, si una pregunta está mal formulada, eso queda en la nada. Pero si la pregunta está bien formulada, eso te abre hace como una entrada para el conocimiento. Entonces, cuando ellos están condicionados por preguntas preexistentes, ¿no? Bueno, el sol y la luna, el día y la noche, yo lo que me gusta hacer es escarbar en esas preguntas y darnos cuenta de qué es lo que preasumen para hacer esa pregunta. Como hace Aristóteles. Ejemplo, viste, esta cuestión de los fundamentos filosóficos, el centrismo, claro, yo hice eso porque quería ir a la profundidad otra vez, ¿no? ¿De dónde viene esto, loco? Paralelamente yo recuerdo Seba Luege hacía su libro, muy recomendado, La invención de la esfera, ¿sí? La palabra invención está interesante porque, por un lado, un inventor es una invención. Ahí está bien. Pero si el inventor está chamullando, ahí está mal. Por eso se dice que la imaginación tiene dos características. Puede ser delirante o puede ser creadora. Todo artista se corre por eso. Volviendo al punto, usted es un artista, Guille, así que puede delirar, pero también puede crear. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo de Eratóstenes es el clave. Cuando alguien dice, no, pero Eratóstenes ya demostró que era esférica, ¿no? Fíjate esa frase. Eratóstenes ya demostró que era esférica. Y yo digo, no. Yo me puse y ese es mi trabajo. Decir, no. Eratóstenes sabía que era esférica según él, y lo que quería hacer era calcular el radio. No es lo mismo. Porque el tipo no se está cuestionando la forma, sino que ya preasume la forma, no sé cómo, y alguien diría, no, yo sé por qué, porque era pitagórico, es decir, porque venía de una religión, y está perfecto, pero no sabía, no, y por lo tanto quería calcular su radio.
Ese es, fíjate, la premisa. Cambia muchísimo eso. Bueno, a eso me dedico yo, Guille, dentro del movimiento. Y a su Sí. vez, perdón, para terminar, Guille, este ejemplo, Eratóstenes preasume dos cosas. Que la Tierra era esférica en una, por lo tanto, él no quería demostrar que era esférica, sino que calcular su radio. Y segundo, que los rayos eran paralelos. Y ahí aparece el meme, ¿no? Wow, 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 espera, ¿no? Espera un poquito, ¿qué es esto? El tipo está asumiendo cosas. Y lo mismo, para terminar, Guille, y te doy la palabra, discúlpame que extienda, el ejemplo clave, que para mí son dos ejemplos, uno porque es viejo y uno porque es más moderno. Y son dos ejemplos clave de la historia de la humanidad. El otro ejemplo es el de Michelson y Morley. Lo tuve en un debate en la Caldera de Regis. El científico, el físico, decía, Michelson y Morley querían demostrar si el éter existía. Y demostraron que el éter no existía. No, no. Está mal esa afirmación. Volvemos a lo mismo. Michelson y Morley decían, como el éter existe, fíjate vos, entonces, y si la Tierra se traslada, fíjate todo lo que voy asumiendo, entonces, cuando yo ubique el interferómetro de tal posición a tal posición y la Tierra se va trasladando a la vez que rota, voy a poder encontrar en el interferómetro el viento de arrastre que produce a través de la Tierra, que se mueve a través del éter. Fíjate vos. Claro, después la conclusión, en función de la pregunta del experimento, me cambia. A eso me dedico, Guille, en el movimiento. A tener cuidado con las preguntas. Genial, pues, Dani, es un tremendo aporte. Ese lado fino es fundamental, fundamental. Tú cambias el orden de las palabras y se entiende otra idea. Yo, bueno, también es uno de mis temas, por eso creo que tenemos tanta afinidad en la manera en que vemos las cosas y es uno de los temas que a mí me fascina, por eso me gusta mucho, mucho escucharte porque tenemos ahí un campo que nos fascina a los dos y donde nos sentimos cómodos navegando. Oye, amigo querido, bueno, llevamos 1 hora 40 casi. Ya también en Argentina deben ser más de las 20, 22:50. 22:50, ya van a ser las 23 horas. ¿Qué se nos viene en Argentina? ¿Tenemos también alguna actividad? Estuvieron en Río Cuarto, viene algo en Córdoba y no sé, ¿qué pasará con Buenos Aires, los amigos uruguayos? No sé, algo Por estará lo pronto, pasando. por lo pronto nosotros tenemos confirmado un evento el 16 de marzo en Córdoba, del cual ya le tenemos que empezar a meter rosca a la promoción, así la gente se acerca. Incluso hay un precio fijado para los chicos, son unos 3 chicos, 2 chicas y una chica, 2 chicos y una chica que, bueno, y demás gente que ayuda, ¿no? Que han propuesto un teatro, y creo que 200 personas, no me acuerdo si eran 200, bueno, algo así. Y eso va a ser el 16 de marzo. Córdoba Capital, después se puede pasar la información y igual la estaremos promocionando en nuestros canales para que la gente esté al tanto. Ese sería el 16. Después hay una propuesta, pero quedó ahí media inconclusa. Tenemos que esperar que Iru llegue porque lo tengo que charlar acá, viste, que Iru estando allá no te da ni bola, que la hora, que... Y quiero decirles también, Iru a veces no me contesta ni a mí. Y yo le digo, hijo de mil, es un tipo así, es un tipo así, y obviamente, por supuesto, que él considerará que contestar, ¿no? Digo, porque pasa mucho y la gente me escribe por Instagram a veces, che, te mando esto porque Iro no me contestó, le digo, a veces no me escribe a mí, lo tengo que llamar y bardear, le digo, ¿qué te crees que sos, boludo? Le digo, te pasará. Bueno, a veces no me contestás vos, Guille. Nada, el Guille siempre. Con tiempo, pero contesta. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Hay una idea, quizás, hay un fin de semana muy largo en Argentina, que es entre el 28 de marzo y el 2 de abril. Son 6 días, 28, 29, 30, 31, 1 y 2. Quizás en alguno de esos días se puede armar algo medio informal en Buenos Aires, ¿no? Así como informal, así como una especie de encuentro, ¿no? Esos que te gustan a vos, Guille, esos detrás de alguna bebida, un elixir de los dioses, El para néctar. charlar, para encontrarnos. Tenemos Sí. lugares, pero eso posiblemente esté y no lo tenemos confirmado todavía, que hay que esperar. Estamos a tiempo igual.
porque en definitiva, la otra cosa que pasa es que Argentina está muy agitada, ¿no? En cuestiones económicas, estructurales y todo eso, y cambio de época, y por lo tanto hay que dar respuesta a eso también. Así que hay que prestar atención. Pero preparándonos para Viña, sin lugar a dudas, ahí estaremos. Y vamos a hacer una cosa muy bonita que ya te contaré con más detalle, Dani, porque vamos a hacer un viaje. Nuestro evento va a ser un relato, así que va a ser muy bonito. Pienso yo, ahí estuvimos craneando, decimos, ¿no? Y estamos desarrollándolo de ese modo. Así que, bueno, nos veremos, si no nos vemos en Córdoba y no nos vemos en Buenos Aires, sí o sí nos vemos acá en Viña del Mar. Y por ahí también, Rafita Currao, Rafa querido, Jorgito Aranda, siempre también tremendamente leal, siempre aparece, Diego Sur, Leonardo Pietropón, ¿quién más Abrazo está a por ahí? todos. Rolf Vogler. Y así que bueno, genial tenerlos por acá, ya vamos a estar juntos también, y para que sepan, Gastón Uclea tiene audios míos, ha estado invitado a venir a Chile también. Vamos a ver cómo podemos apoyar nosotros su viaje. Y así que vamos a tener la ilustre Armada Argentina acá en Chile, pues en puertos chilenos, cosa que Bueno, nuestro me desafío, encanta. Guille, nuestro desafío es, como decía el gran Miguel, si querés cerramos con el gran Miguel también, conectar los Andes mágicos a ambos lados, que es ida y Pingala. Eso es nuestro gran desafío. Algunos que, incluso él mismo le costó hacerlo, ¿eh? Él dijo que había que integrar eso a esta psicorregión, no como los muchachos piensan, ¿no? Estos que andan por ahí, plan no sé cuánto, plan no sé qué. No, 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 no. Una integración que no significa una anulación. Esa es la discusión. Integrar no es igualar y que sea todo lo mismo. Integrar es que se reconozca las diferencias precisamente, que eso es válido, Guille, para terminar, así no te robo más tiempo, para los 4 cuadrantes. Cuando hablamos de la integración de los cuadrantes, no es que no es que con un cuadrante anulo el otro. No es que el espíritu anula el alma anula la mente, entonces, ¿viste? Porque eso es lo que veo mucho en los grupos nuestros, ¿no? Bueno, o en la gente que está ahí en esta cuestión del despertar y que, bueno, el ego es malo y la mente es un enemigo. Y no, integrar significa eso. Reconocer que cada elemento tiene, ¿sí?, sus diferencias, pero que trabajan en conjunto. Con una orientación clara, obviamente. Hay una jerarquía establecida en el cuerpo. En el caso de dos naciones, hay una cuestión de compartir elementos para que cada quien haga su aporte a esos Andes mágicos para, como diría el gran Miguel, despertar a los dioses que residen ahí. Claro, y se nutren uno del otro, Dani. Mira, me conmueves, amigo querido, porque tal vez sin verlo, sin quererlo, sin saberlo tan explícitamente, mira, da como para escribir. Ahora que me han dado ganas de escribir, jamás había escrito yo nada, pero ahora me ha dado tengo así una avidez por agarrar la pluma y escribir. Tal vez sin querer y sin darnos cuenta, nuestra labor pueda tomar ese derrotero de ser efectivamente el terraplanismo, ¿cierto? En este cono sur de América que parece que es muy importante con esta espina dorsal poderosísima, ¿cierto? Que son los Andes. Estos locos terraplanistas, como señalabas tú ahí la carta del tarot del loco, en su ingenuidad y su pureza, lo que están haciendo o lo que van a hacer o lo que tienen que hacer era unir necesaria e inevitablemente a estos dos pueblos hermanos que tanto se aprecian y se quieren, porque yo el afecto, el amor que tengo por mi hermano argentino, creo que los que han estado conmigo allá saben, porque se los trato de expresar de la manera más prístina, honesta y transparente posible. Y lo mismo recibo de ellos, así que tal vez tenemos que ese es nuestro siguiente paso, pues, Dani querido. Sin lugar a dudas, por eso nosotros hacemos hincapié en la importancia de la psicorregión, que es lo que nos hace únicos en este mundo, independientemente de que ya sabemos los países y que están, bueno, ahí, que fueron inventados, pero bueno, es la época que nos tocó, ¿no?
Y en esta época nosotros tenemos que dar respuestas desde ahí, desde allí, tomando los elementos que la época te muestra. Es como querer jugar un partido en el siglo 30, no, el partido se juega ahora, con la velocidad de ahora y con, viste, cómo se entrena ahora. Entonces eso es lo que los que siempre nos encantamos. Sí, ya sé que eso fue armado allá, está comprendido, pero usted vive aquí, mañana sale, y el que vive ahí, que es el que usted quiere ayudar porque considera que esto ayuda a la humanidad, juega este partido con este tipo de entrenamiento a esta velocidad. No es la misma la velocidad de Cruyff que la velocidad de Messi, diría alguien por ahí, no es lo mismo. Entonces, juegue el partido que le toca jugar hoy, juegue en serio, que es lo más difícil para nosotros, ¿no? Porque está la cuestión lúdica, y créanme, y también quizás hablo por muchos, mínimo por los camaradas, yo no estoy jugando acá, porque hay muchas cosas que hemos puesto sobre la mesa, e incluso se nos ha acusado de indignos. Entonces, si uno pone en juego todo eso, está jugando en serio, no es que juega un avatar de Dani Márquez ahí. No, acá yo soy el mismo acá, y esto mucha gente nos ha dicho. A vos soy igual de loco, de ahí enardecido, que en un encuentro que en un directo. Y bueno, de eso se trata para mí. Y por otro lado, para cerrar, ¿no? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Esta frase que hemos leído, Guille, muchas veces, que los dioses envidian a los héroes, que no sabiendo que no pueden morir, han estado dispuestos a entregar su vida por un ideal y por un sueño. Por eso estamos dispuestos, jugamos en serio. Dani, querido, para que veas lo que son las sincronías, te iba a decir, Dani, ¿por qué no rematas con la frase esa que usaste también ahí en Buenos Aires a propósito de los héroes y los dioses? Así que creo que es la rúbrica perfecta. Cualquier cosa que añada yo va a ensuciar esta charla gratísima. Un abrazo grande, muy fraterno, muy cariñoso, Dani, y nos vemos muy prontito, seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Guille. Un abrazo grande, saludos para todos, y a Seba también, que está por ahí.